Es un gusto estar aquí y agradezco de veras haber compartido con Paola Binetti y haber tenido también la presencia de Julieta Lujambio esta mañana. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Yo voy a hablar de violencia contra las mujeres, las causas y consecuencias de esta violencia, y también quiero como reafirmar algunos conceptos relacionados con la perspectiva de género. Luego, avances y retos también. Si pasamos, desde luego esto es a partir de una experiencia de vida. Entonces, todo está marcado de alguna manera. Vamos a ver algunos elementos históricos y va a ser muy rápido sobre las grandes luchas de las mujeres, sobre todo del siglo pasado, que fue cuando se iniciaron masivamente. Grandes luchas en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia, por la alimentación, por derechos laborales, por el derecho al voto. Después de las dos grandes guerras, que fueron terribles a nivel mundial, y surgieron las Naciones Unidas, entonces contamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto es muy importante saberlo. Se iba a llamar Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero ahí hubo intervención de mujeres muy importantes, cercanas al presidente Roosevelt, y lograron que fuera una declaración que incluyera derechos de las mujeres y se llamara de derechos humanos. No bastó tener una declaración universal firmada por más de 100 países. La situación de las mujeres no se modificaba absolutamente nada en ninguno de estos países. Tuvo que surgir una convención internacional, la CEDAW, así se conoce por sus siglas en inglés, es contra la discriminación hacia las mujeres, que tuvo que crear un comité especial para que los gobiernos que firmaran esa convención específica ante la discriminación se comprometieran a estar informando periódicamente a las Naciones Unidas sobre los avances en materia de derechos humanos de las mujeres. El comité recibe, desde luego, estos informes, pero hay mucha simulación, hay muchas cuestiones que no son realidad. Entonces, lo que se ha logrado a partir de las organizaciones derecho humanistas es que la CEDAW, el comité CEDAW, también reciba lo que se llaman los informes sombras, los informes desde los grupos que estamos en el trabajo cotidiano, en la lucha cotidiana. Tenemos otra convención muy importante, es la Convención Belém do Pará, es a nivel americano y es específica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esta convención, precisamente porque se sabe que luego no se cumple, tiene una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y tiene la comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, a donde se pueden elevar denuncias bien fundamentadas. Muy bien, pasamos. Desde luego, la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres de las Naciones Unidas en China, en 1995, fue un elemento de grandes cambios para muchos países, incluido México. Luego, a nivel mundial, nos organizamos convocadas por las mujeres de Quebec a una marcha mundial de las mujeres y nos movilizamos ante las Naciones Unidas, ante el Banco Mundial, ante el Fondo Monetario Internacional, porque las políticas de ajuste estructural lo que más habían traído a los países deudores, atrapados en las deudas internacionales, era mayor pobreza y mayor violencia, sobre todo en contra de las mujeres. Quiero mencionar algo importante en México. En el 2011 hubo un cambio al artículo primero constitucional
que luego nos fue obligando a modificar todo el marco legal, dejó de hablar este artículo de garantías individuales y menciona los derechos humanos de toda persona sin ninguna distinción, todos los derechos. Esto ha marcado un excelente cambio. ¿Pasamos? Hay muchos cambios, no me voy a detener. Tenemos en Chihuahua una mujer gobernadora que fue 2 veces presidenta municipal, esto es histórico. Logramos las organizaciones de las mujeres que hubiera paridad en las candidaturas a puestos de elección popular. Para Chihuahua lo ganamos, Chihuahua es mi estado, mi tierra, lo ganamos en el 2013 y se ganó para todo el país en el 2014. Hay un plan municipal que dice que tiene un eje transversal con equidad de género. Tenemos nuevas instituciones, nuevas políticas públicas, tenemos mujeres en altos puestos de decisión política, tenemos nuevas leyes sobre la igualdad, la no discriminación, derecho a la vida libre de violencia, derechos de víctimas, de personas vulnerables, etcétera. Sin embargo, tenemos enormes retos. Un grave problema, lo menciono y pasamos, un grave problema es que muchas de las mujeres que llegan a ocupar altos puestos de decisión política no tienen la perspectiva de género y esto no ayuda a avanzar en materia de derechos humanos de las mujeres. Hay grandes problemas a nivel mundial y hay crisis que se tienen que resolver. No son actuales las cifras, pero sí es importante saber que en el 2018 se publica a partir de un estudio que se hace a nivel mundial que hubo 87,000 mujeres asesinadas en el planeta. 30,000 de ellas fueron asesinadas por su pareja y 20,000 por algún familiar. La violencia de pareja y la violencia de los familiares para nosotras es violencia familiar. Y vemos que más del 50% de las mujeres asesinadas ha sido por persona con la que tenía una relación sentimental de hecho o la tuvo. Nos pasamos a ver lo de los 70%. Es una encuesta que se hace en todo México y lo que nos arroja es que el 70%, un poquito más del 70% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia alguna vez en su vida. ¿Pasamos? Esto es una muestra. Fue un trabajo que hicimos varias organizaciones conjuntamente con USAID, así lo decimos en español, USAID, y con varios funcionarios y funcionarias de las instituciones de procuración y administración de justicia. Yo le llamo el embudo del delito de violencia familiar. Fíjense bien, el primer azul es el número de llamadas de auxilio al teléfono 911 por violencia familiar. Luego, el morado, las denuncias que fueron recibidas en fiscalía. Las detenciones en rojo, 331. Luego, los casos que se judicializaron, que pasaron a juzgados, 713. Y por último, en amarillo, 267 casos, poquito más del 2%, que fueron concluidos en juzgado. Lo que en ese tiempo nos faltó ver es cómo se concluían los casos. Ahora lo sabemos. En la gran mayoría de los casos concluidos se dan por salidas alternas y las salidas alternas generalmente son en beneficio de las personas agresoras. Veamos este embudo. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es generalizado, no solamente en Chihuahua. Pasamos, por favor. Con la violencia familiar hay un problema muy, muy difícil de resolver. Tiene al menos, pues, 3 fases. Una es la acumulación de tensión,
La otra es la explosión violenta. No importa qué haya hecho la mujer para evitar ser agredida, siempre termina siendo agredida. Y puede ser que haya una tercera fase que se le llama la luna de miel, en donde el agresor toma conciencia, se arrepiente, pide perdón, llora, ofrece que ya va a cambiar y la víctima invariablemente vuelve a creer, vuelve a confiar. El problema con este círculo en el que están atrapados la víctima y su victimario es que cada vez va a ser más rápido y cada vez más violento. Necesitan ayuda profesional. ¿Pasamos? Causas y consecuencias. Muy bien. Sobre las causas de esta violencia contra las mujeres tenemos lo que se llama el modelo ecológico de las causas de violencia de género y son 3 círculos concéntricos. Uno es el microsistema, como yo, mujer u hombre, viví y aprendí en familia. ¿Qué había en mi familia? ¿Cuál fue mi historia personal? ¿Qué aprendí sobre la resolución de los conflictos, sobre la violencia, sobre los roles de mujeres y hombres? ¿Qué pasó con mi autoestima? Luego tenemos un exosistema y ahí está la comunidad con la que yo me relaciono. ¿Se legitima la violencia en estos grupos sociales, en esta comunidad? ¿Qué aprendemos de los medios de comunicación? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? ¿Existe una legislación adecuada con respecto al respeto entre las personas y los derechos? Y luego tenemos el macrosistema. Y aquí puede ser toda una ciudad, puede ser todo un país, pero nos atrevemos a decir que es a nivel mundial, con sus más y con sus menos, las creencias y los valores culturales con respecto a la mujer, al hombre, a niños y niñas y a la familia están todavía absolutamente generalizadas. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde vienen estas creencias, estas concepciones, estas actitudes, estos roles, estos derechos y responsabilidades que se nos han asignado según seamos mujeres y hombres? Vamos a ver en la siguiente. Es una, ¿qué podemos decir? Con vista de pájaro, vamos a ver algo de la historia universal que tiene que ver sobre todo con Occidente y con la concepción sobre las mujeres. Para nosotras la influencia griega y romana para nuestras culturas es importantísimo. Y desde luego la filosofía griega y la cultura griega fue maravillosa. Solo tenía un problema, que no consideraba a las mujeres como seres humanos completos. Para los griegos, toda mujer era un ser humano inferior que debería de ser propiedad privada de un hombre. Fueron conquistados por los romanos y lo que era una creencia griega se convierte en una ley romana. Y los romanos con su imperio, siempre que conquistaban una comunidad, lo que llegaban y hacían era imponer el derecho romano. Así es que si había civilizaciones que tenían una concepción distinta, tuvieron que aplicar el derecho romano. Toda mujer era un ser inferior, propiedad privada de algún hombre. Vino el feudalismo, nada es eterno. Después la Revolución Francesa y esto no cambiaba. Las mujeres francesas lucharon y el lema francés es maravilloso: libertad, igualdad, fraternidad. Pero los revolucionarios franceses
Una vez que ganaron, escribieron la Declaración de los Derechos del Hombre, que no era para las mujeres. Cuando las francesas escriben la Carta de Derechos de las Mujeres, fueron guillotinadas. Este estatus femenino se perpetúa después gracias al Código Napoleónico en sistemas jurídicos, educativos y familiares, que ya empezaron a cambiar no hace mucho, pero tampoco cambian mucho. Vamos a verlo, ¿sí? ¿Seguimos? Aquí vamos a pasar muy rápido. Esto tiene que ver con otras culturas. Aquí está lo que escribió Zaratustra, filósofo persa de antes de Cristo. Es lo mismo. O sea, la mujer tiene que adorar al hombre como a un dios. Vamos a pasarlo rápido. No va a haber tiempo para leerlos. Le Ménager de Paris es un tratado de buenas costumbres donde justifica la violencia contra las mujeres. Luego tenemos, antes pasó las leyes, el libro sagrado de la India, las leyes de Manú, sigue hablando que las mujeres son propiedad privada. Aristóteles, junto con muchos otros griegos, si pasamos, sí, al final, no, perdón, ahí, sí. Vamos a ver dentro de la filosofía griega, dentro de los grandes filósofos griegos, que esto es lo que dicen con respecto a las mujeres. Pero en la época actual y aquí en mi tierra, vamos a ver lo que hemos escuchado públicamente. Pasamos, por favor. En el 2015, un diputado estatal se atrevió a decir públicamente que en toda pareja hay problemas y que unas cuantas cachetadas no son violencia. Estaban trabajando en la elaboración de códigos familiares que como resultado iban a causar muchísima más violencia en contra de las mujeres. Pasamos. Hubo otro diputado federal, este estuvo peor, nos dijo, las leyes y las mujeres son iguales, se hicieron para violarse. Tuvimos que denunciarlos, denunciar al Congreso del Estado, al gobernador y al Poder Judicial ante un sistema nacional y ante las Naciones Unidas. Y aquí está, sí, pasamos. Este es otro argumento, es el argumento de los feminicidas, mía o de nadie. Y si no quieres seguir siendo mía, te destrozo. Acabo con tu vida de la peor manera. Muy bien, pasamos. Las consecuencias. También las vamos a ver muy rápido. Y no son todas las consecuencias de la violencia familiar, la violencia de género dentro de la familia. En las mujeres, en las madres, hay destrucción de la autoestima. Todas las enfermedades psicosomáticas son por el estrés postraumático, por la violencia que cotidianamente enfrentan. La dependencia no solamente es económica, la dependencia de las mujeres víctimas es una dependencia vital. Consideran que no valen, que no son un ser humano si no es con ese agresor. Existe el síndrome de Estocolmo doméstico cuando las mujeres han sido tan terriblemente dañadas que sienten que tienen que defender a su agresor a toda costa. Desde luego, hay suicidios de mujeres y feminicidio. Violencia familiar, principal causa de feminicidio, no lo decimos solo nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, son las estadísticas que nos marcan las mismas autoridades. Pero veamos qué sucede con las hijas y los hijos desde pequeñitos. Hay deserción escolar. De la escuela se lleva la violencia. A la escuela se lleva la violencia desde el hogar como bullying. Desde luego, hay fracaso escolar, adicciones tempranas. ¿Cómo pueden adolescentes, niños, escapar de una tragedia cotidiana con las personas de las que dependen vitalmente
sino es cayendo en una adicción. Son las víctimas más fáciles para la drogadicción. Y desde luego, pues viene la delincuencia juvenil, porque necesitan también dinero para las drogas. Y lo que aprendieron fue a ser violentos. El embarazo adolescente, que es algo que de veras tenemos que analizar muy seriamente, en general, es por violación sexual. Y se llama violación sexual agravada. Y sin embargo, no se hace nada, se oculta que fue la violación. Hay suicidios de adolescentes, pero no se investiga qué vivía en su familia. No se sabe. Se aprende un patrón violento, como también las niñas víctimas o que ven a su madre víctima, aprenden que eso es lo que le toca en la vida. Y luego se piensa que es la voluntad de Dios. Claro que Dios no es lo que quiere. Y lo que es más terrible es que aunque los niños desde bebés no sean víctimas directas de violencia, su cerebro resulta afectado por ser testigos de la violencia que se vive. Los trastornos equivalen a vivir en zona de guerra. Y si no reciben una ayuda adecuada, va a ser muy difícil que puedan ser adultos con madurez. ¿Pasamos? Los conceptos generales. Me parece muy importante sí recalcar esta diferencia entre sexo y género cuando las organizaciones feministas, derecho humanistas, hablamos de sexo y género, pues nos referimos por sexo a las diferencias y características biológicas, anatómicas, cromosómicas de los seres humanos que nos vienen a definir como hombres y mujeres. Pero género no es una ideología. Bueno, es cultural, pero nos referimos a las ideas, a las creencias, los estereotipos, los roles, las valoraciones y las atribuciones sociales que fueron construidas culturalmente, tomando como base la diferencia en el sexo. Si nacimos mujeres, si nacimos hombres, tenemos tanto valor, los roles asignados, las atribuciones y hay creencias con respecto a nosotros. Y eso está en todos lados y lo seguimos viendo en muchísimas canciones. Así es como se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad en cada cultura. Pasamos, por favor. ¿Y a qué nos referimos como perspectiva de género? Yo espero que esa imagen de los lentes nos ayude a clarificar. Perspectiva de género es una visión científica, no es ideológica. Es una visión científica, por lo tanto debe ser analítica y debe ser política con respecto a cómo vivimos hombres y mujeres una misma situación. ¿Qué brechas de desigualdad hay entre nosotros? Sobre todo con vistas a un desarrollo integral. La perspectiva de género tiene que ver con el derecho a iguales oportunidades para desarrollarnos como personas, como seres humanos, con todos los derechos, con todas las posibilidades. Es para avanzar hacia la igualdad sustantiva. Nos ayuda a encontrar las brechas de desigualdad y a definir qué se puede hacer para avanzar a la igualdad sustantiva. Gracias. Pasamos. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho universal, pero no basta con que esté escrito, debe ser sustantivo, debe ser en los hechos. Y en política requiere lo que se llama acciones afirmativas. Son las acciones de equidad para poder acceder al desarrollo integral e igualitario. Y vamos a ver lo que es equidad en la siguiente.
La equidad de género se conoce como acciones afirmativas en política y es para avanzar hacia la igualdad. Trata de ir cubriendo los déficits históricos y sociales de las desigualdades por razón de género. Y aquí tenemos pues un dibujito muy simple. En los dos cuadros el objetivo es poder ver un juego deportivo, pero quien reparte los bienes desde la función pública y se quiere creer que está trabajando por la igualdad, le da a cada persona lo mismo, pero lo único que hizo es mantener las brechas de desigualdad. En cambio, la equidad es dar a cada uno según su necesidad. Y de alguna manera, y hace mucho lo platicábamos, la equidad es como el amor materno. La madre quiere igual a sus hijos, pero va a dar más y va a apoyar mejor a quien más lo necesita. Deberíamos maternizar la sociedad. ¿Avanzamos, por favor? Aquí son algunas acciones afirmativas que hemos visto ya en los diferentes gobiernos. No me voy a detener, ya de alguna manera lo mencioné. Entonces nos pasamos. Violencia de género. Violencia de género es todo tipo de violencia en cualquier modalidad, o sea, en cualquier lugar, espacio de la vida, contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, por las creencias, por las valoraciones en que cada uno tenemos a las mujeres. Pasamos. Y violencia familiar, así está definida en las convenciones, es todo acto de poder y control que ejerce una persona sobre otra de la misma familia y que causa daño por abuso, omisión o explotación. Está dirigido a dominar, someter, controlar, imponer, castigar, pero los agresores, ellos dicen que están educando a su familia y no se consideran delincuentes, al contrario, se consideran afectados porque no son tratados como debería de ser tratado el hombre jefe de familia. ¿Pasamos? Y esto nos lleva al feminicidio. Para situaciones nuevas tenemos que tener nuevos términos. Y esta es la definición antropológica, sociológica sobre feminicidio, como violencia extrema que genera un nuevo concepto. Entonces es el asesinato de mujeres por motivos de odio, aunque la haya asesinado el que siempre le dijo que la amaba, por ser mujeres, con sadismo, deseo de hacer sufrir, de causar el mayor daño, y lo más triste es con gran impunidad. Durante muchos años no se investigó, no se localizó a ningún feminicida y todavía sigue siendo algo que pareciera casi imposible. Y lo más triste, con silencio social. Las instituciones sociales no se pronunciaron ante estos terribles asesinatos de niñas, de jóvenes, de mujeres. Ahí lo dejo. En el estado de Chihuahua, entre el 93 y el 2003, se asesinó en promedio una mujer cada 10 días en nuestro estado. Luego tuvimos un presidente que generó una guerra, supuestamente, y a partir de ese hecho, tuvimos una mujer asesinada cada 16 horas. Ahora, estas son cifras de enero y febrero de este año. En el estado de Chihuahua se han asesinado de 3 a 4 mujeres cada 7 días. ¿Pasamos? Voy a hablar ahora sobre la lucha de las mujeres desde Chihuahua.
Nos hacemos llamar Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua, pero hemos tenido una gran diversidad de nombres y según los problemas que tratamos de solucionar. Por ejemplo, fuimos Mujeres en Solidaridad y en 1992, con una gran movilización de mujeres de 11 municipios, logramos cambiar el Código Penal porque la violación sexual en Chihuahua tenía derecho a fianza. Aún si las mujeres violentadas se atrevieran a denunciar, no pasaba absolutamente nada. Hemos sido las mujeres de la Marcha Mundial del 98 al 2005 y ahí en la Marcha Mundial logramos liderazgo a nivel nacional, a nivel internacional también, pero fue reconocida una lucha de mi organización que se llamó Pago Justo a Telmex. Telmex es la empresa del hombre más rico de México y duró 4 años y fue una lucha en donde terminamos ganando. Y aquí yo lo puedo decir, yo creo, y me encantó escuchar a Paola sobre las características del liderazgo, ¿sí? Yo creo que Dios tomó partido. Luego nos hemos llamado Mujeres de Negro, y esto fue a partir del 2001. Y como Mujeres de Negro hemos realizado lo que yo llamo grandes actos significativos, porque había que denunciar las desapariciones y los asesinatos terribles contra mujeres, sobre todo en Ciudad Juárez, pero había en todo el estado. Y sin embargo, la sociedad no se daba cuenta. El mundo no sabía lo que estaba pasando en nuestro estado. Entonces teníamos que romper el círculo mediático, el cerco mediático que tenía el gobierno del estado. Y ahorita voy a pasar algunas fotos sobre algunos de los actos, pero bueno, ok, gracias. Luego volvemos a ellos, ¿sí? Pero incluso irrumpimos sorpresivamente en grandes eventos oficiales, donde lográbamos ser la primera plana, la gran foto, denunciando la violencia contra las niñas y las mujeres en nuestro estado. Fuimos consejeras, somos consejeras en muchos consejos. Fuimos consejeras en un consejo de desarrollo social en el 2005 al 2007 y ya teníamos otro gobernador que no tenía ninguna intención de enfrentarse con las mujeres organizadas en nuestro estado y de una manera muy inteligente logramos que nos permitiera entrar a las mesas donde se discutían las leyes sobre el nuevo sistema penal, que es el sistema penal acusatorio. Y a nivel internacional, desde Chihuahua, por primera vez hubo un sistema penal acusatorio con perspectiva de género en sus diferentes leyes. Luego, aquí estas siglas, GPDPC, quiere decir Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas. Y a partir del 2008, con una investigación, porque siempre tenemos que demostrar con datos, esta es la perspectiva de género, las situaciones. Del 2008 al 2013 tuvimos una lucha legislativa para lograr la paridad en candidaturas a puestos de elección popular entre mujeres y hombres. Y lo ganamos un año antes, al siguiente año tuvo que eh, reproducirse en todo el país, pero fue una lucha de las mujeres de Chihuahua. Como Movimiento Estatal de Mujeres, así nos nombramos desde el 2008, hemos hecho muchísimas movilizaciones, pero también porque ya teníamos la experiencia,
Con mucha inteligencia, con mucho profesionalismo, hacemos los análisis, nos sentamos a elaborar propuestas, presentamos las propuestas de instituciones o de cambios legislativos y los vamos logrando. Como Mujeres por México en Chihuahua, que es mi organización, en el movimiento somos distintas organizaciones de varias ciudades. Bueno, tenemos el triunfo de la campaña de Telmex. Diseñamos las WAVI, que son las unidades de atención a violencia familiar que funcionan en las dos grandes comandancias de policía de Chihuahua. No solamente las diseñamos y las logramos, sino que las cuidamos porque cada rato alguien las quiere desaparecer. Presidí un comité de violencia familiar y de género y diseñamos un modelo de acompañamiento solidario de mujeres y familias víctimas de violencia. No necesitan ser abogadas ni especialistas en psicología o en trabajo social. Pueden hacer lo básico, las acompañantes solidarias de estas tres profesiones, y lo que van logrando paso a paso es, por una parte, hacer que funcione el sistema de justicia para las mujeres, porque es un viacrucis entrar al sistema de justicia. Y se colabora al empoderamiento de las víctimas y, por lo tanto, salvamos vidas. Pasamos entonces ahora a las... Esto es un ejemplo en donde dice feminicidios impunes, fue la salida. Caminamos de Chihuahua a Ciudad Juárez, 370 kilómetros, para llevar una cruz de clavos, una plancha de acero con una cruz de madera y clavos que significan el dolor de las familias, de las desaparecidas, de las asesinadas. Y fue realmente de un gran impacto con ese éxodo por la vida de Chihuahua a Juárez. En el 2002 dimos a conocer lo que sucedía en nuestro estado. Descubrimos cómo desaparecían, cómo se encontraban los restos, qué aparecía, qué se descubría a partir del análisis forense de lo que habían sufrido esas jóvenes mujeres. Tenemos aquí por ver el letrero Ni una más. Con nuestros cuerpos formamos las letras. Y miren que hacía calor. Y esto fue frente al Palacio de Gobierno. Entonces son algo de lo que hemos hecho en estas luchas. Pasamos, por favor. Lo que se ve abajo como una manta con los sombreros rosas es una gran manta que tenía varios hoyos, pero no todos los hoyos estaban ocupados por una mujer. Entonces simboliza la unidad de las mujeres en lucha, pero también la ausencia de las desaparecidas y de las asesinadas. Posiblemente muchas de ustedes, no lo sé, conocieron la historia de Marisela Escobedo. Hay una película de Netflix que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Ella exigió justicia por el asesinato de su joven hija Rubí, era una adolescente, habiendo ella ayudado para que descubrieran dónde estaba el agresor, se le lleva a juicio y 3 jueces, 2 hombres y una mujer, lo declaran inocente, a pesar de que el asesino, ahí mismo delante de todos, le pide perdón a Marisela por haber asesinado a su esposa Rubí. Y luego Marisela Escobedo, en su gran lucha de denuncia, resulta asesinada en el 2010, perdón, frente a las puertas del Palacio de Gobierno aquí en Chihuahua. Entonces, es importante saber todo lo que hemos pasado
todo lo que las madres han sufrido. Pasamos a otra. Colocamos esa placa ahí afuera de las puertas del Palacio de Gobierno que se cerró unos minutitos antes de que llegaran a matar a Marisela, que estaba ahí en un plantón permanente frente al Palacio de Gobierno. Y logramos que esa placa se quedara hasta esta fecha. Ayer, 8 de marzo, no pudimos colocar flores en la placa donde se regó la sangre de Maricela Escobedo, porque todo el Palacio de Gobierno, al igual que los edificios del gobierno estatal y municipal, fueron cercados con vallas de acero, como búnkers. No entendemos por qué. ¿Pasamos? En el ámbito internacional hemos tenido también bastante impacto a partir de las distintas organizaciones que conformamos el movimiento. Se han logrado que vengan relatores de Naciones Unidas y del sistema interamericano, que realicen misiones en el país, que se entrevisten con las familias de las víctimas. Hemos dado a conocer, como ya lo dije, a todo el mundo el problema de las desapariciones y los asesinatos con tortura. El Estado mexicano ha recibido más de 200 recomendaciones internacionales en este tema, de Amnistía Internacional, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del Congreso de los Estados Unidos, pero voy a mencionar sobre todo dos de estos documentos internacionales que son una especie de sentencia contra el Estado mexicano. Si podemos pasar, por favor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009 sentencia al gobierno, al Estado, no solo al gobierno, al Estado mexicano por los feminicidios que se descubren los cuerpos en lo que se llamaba el campo algodonero. Así que se conoce la sentencia, sentencia del campo algodonero. Y se ha cumplido en parte. Decía que había que indemnizar a las familias de las víctimas, desde luego que se hizo inmediatamente. Habló de la construcción de un memorial, ahí está el memorial, en lo que era el campo algodonero y que ahora es una zona de alta sociedad en Ciudad Juárez. Pidió una lista de funcionarios y funcionarias que fueron omisos y que posiblemente a lo mejor algunos eran cómplices de estos asesinatos. También se hizo, pero ya había prescrito el crimen, entonces no les pasó nada. Lo que no se ha cumplido de la sentencia del campo algodonero por el Estado mexicano en todo México, los tres poderes, los tres niveles de gobierno, es la no repetición. La no repetición requiere cambiar las condiciones socioculturales que permiten la violencia contra mujeres y niñas. Y por eso es que vemos que cada vez hay más víctimas, cada vez hay más violencia. Y a pesar de que tenemos una serie de instituciones para la procuración y administración de justicia, para la prevención, pues sucede lo que voy a decir luego más tarde. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Tenemos también, desde el 2021, aquí en el estado de Chihuahua, lo que se llama alerta de violencia de género. Esto creo que no existe en ningún otro país, pero se decreta por el gobierno federal para algunas localidades. Y esta alerta ha sido diferente a las que hay en otras partes del país, porque ha habido intervención del movimiento de mujeres. Entonces se hizo una investigación a cabalidad y logramos que para conocer los informes y evaluar haya intervención de compañeras nuestras dentro del grupo que recibe. Es un grupo plural con investigadoras, con funcionarias públicas
y con mujeres de la sociedad civil para recibir informes, para revisarlos y para evaluarlos. Sobre todo es para 5 municipios, pero también tiene tareas para los 3 poderes a nivel estatal. Y pasamos a la siguiente. Con esto yo espero terminar, porque están pendientes las principales tareas, tanto de la sentencia del campo algodonero, que es para todo el país, y la alerta de violencia de género en Chihuahua, que es para todo el estado, con énfasis en 5 municipios, en los cuales pues está Chihuahua y está Ciudad Juárez, junto con otros 3. ¿Qué se necesita hacer? En primer lugar, universalizar la perspectiva de género en toda la función pública. No es un problema solamente atender y a aplicar por los institutos de las mujeres. Tiene que ver con las tesorerías, tiene que ver con los grandes tomadores de las decisiones para el acceso a la justicia. Se tiene que asignar presupuestos suficientes porque se sigue creyendo que si es trabajo en favor de las mujeres, políticas en favor de las mujeres, pues si se pueden hacer gratis y por otras mujeres, qué bueno, pero si no, pues al menos que salgan lo más barato posible. Se tiene que erradicar la impunidad. Mientras no se erradique la impunidad, el mensaje a quienes agreden a las niñas y a las mujeres es muy claro. Haz lo que quieras, no te va a pasar nada. Y hay que modificar la cultura patriarcal y misógina en la sociedad. Todo esto se dice fácil y rápido, pero mientras quienes toman las grandes decisiones políticas no se comprometan realmente, vamos a seguir viendo con mucha tristeza que las leyes cambian más rápido que las creencias. Y por eso ahora, el día de ayer, en todo el país se movilizaron miles y miles y miles de mujeres de todas las edades, pero sobre todo mujeres jóvenes, porque es la manera que encuentran para denunciar la violencia que muchas o ellas mismas han sufrido, porque el sistema de justicia no funciona. Y las creencias, pues pertenecen más al ámbito de la familia. Pero ¿qué podemos hacer si ahorita más del 40% de las familias son monoparentales y la mayoría en gran pobreza? Es también algo que le toca a la escuela, a los medios de comunicación y a las iglesias. Y esto, la pregunta, yo la dejo aquí, ¿sí?, para la reflexión. Espero que sirva y termino nada más con una fotografía. Esta es el antimonumento, la Cruz de Clavos, frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Esta es la segunda que colocamos aquí. La primero fue vandalizada y después fue robada por las autoridades. Y miren que se necesita una gran grúa y muchos hombres para haberla quitado de donde estaba. Esta es más grande todavía. Está llena de clavos. Cada clavo es por el dolor de una joven desaparecida o asesinada. Muchísimas gracias. Me ayuda. Muchísimas gracias, Graciela. La verdad es que siempre es como un placer escuchar a gente que sabe tanto y en este caso no lo podemos dudar.